Vamos a grabar. Bien, entonces, durante la clase de hoy vamos a trabajar con manipulación de fechas. ¿Tá? Vamos a ver qué clases propone Java para manipular fechas de calendario, para manipular horas, ¿sí? Que aparecieron a partir de Java de la versión de Java 8. ¿Estamos? Les pedí que abrieran en paralelo que crearan en paralelo un nuevo proyecto en NetBeans para que lo que vayamos viendo lo puedan probar ustedes también, ¿sí? Entonces no se queden con lo que ven, sino que puedan probar. Se complica un poco si tengo una sola computadora, bueno, ir mirando e ir haciendo, ¿sí? Entonces por eso yo los voy a ir esperando, nos vamos a ir pasando código por el chat para que sea más rápido, ¿no? Entonces vamos a tener que prestar atención primero y después lo vamos a probar. Bueno, con respecto al manejo de fechas, ¿sí? Y a manejos de horas, Java propone el uso de estas clases, ¿no? Todas están en el paquete Java Time. Vieron que generalmente, durante Mumuki, muy probable, o la primera parte que usaron de Java, nosotros usábamos clases del paquete Java Útil, ¿no? En el paquete Java Útil teníamos las clases para colecciones, en el paquete Java Útil las clases para manejo de fecha, como date, por ejemplo. Bueno, ahora hay un paquete especial llamado Java Time, o Time, dentro del cual están las clases Local Datetime, Local Date, Local Time, Datetime Formatter y Period. ¿Sí? Con esas clases yo voy a poder manipular fechas y horarios. Voy a poder crear, por ejemplo, una fecha, voy a poder, dadas dos fechas, establecer un periodo entre esas dos fechas, expresado, no sé, en años, expresado en días, expresado en meses. Voy a dar una fecha, poder darle un formato, ¿sí? Puede suceder que cuando creo la fecha, el formato por defecto que elija sea el formato americano, ¿no? Que es año, mes y día, y yo digo, no, quiero que el formato sea el formato latino, día, mes y año, y bueno, entonces yo puedo darle el formato, ¿sí? De acuerdo al país o a la región en la que pretendo que se muestre esa fecha o esa hora. Bien, para comenzar, este paquete de fechas, ¿sí? Este paquete time, mejor dicho, de tiempos y fechas, tiene un enumerado, ¿sí? ¿Qué es un enumerado? Vieron que hasta acá nosotros vimos como componentes de una aplicación Java, toda aplicación Java va a tener clases, ¿sí? Y moríamos ahí, clases nada más, ¿no? Y paquetes, organizadas en paquetes. Bueno, hay otro tipo de componentes, ¿sí? Que son muy parecidos a las clases, se llaman enumerados, y sirven para expresar una lista, ¿no? Cuando ustedes por ahí quieren, de alguna manera, justamente enumerar elementos, ¿sí? Crear una lista de elementos fija, bueno, tienen como herramienta enumerado. En el caso de fechas, Java tiene el enumerado Day of Week. Fíjense que lo pone en mayúscula también, ¿sí? Como si fuese una clase. Day of Week tiene una serie de... y acá puedo hacer una analogía entre un enumerado y un struct en C, ¿sí? Son muy parecidos. Solo que acá, además de tener datos, ¿sí? También tengo métodos, ¿sí? También es muy parecido a una clase, solo que sus métodos son todos estáticos. ¿Estamos? Entonces, Days of Week tiene una serie de constantes. ¿Se acuerdan que las constantes en Java se representan en mayúscula? ¿Tá? Entonces, las constantes, para declarar una constante de paso cañazo, ¿sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, que declarar una constante, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Para declarar una constante, uno la declara como estática y final, ¿no? Bueno, entonces, y en mayúscula, esa es la buena práctica. Entonces, Days of Week tiene como constante los días de la semana. ¿Vamos? Si yo quiero crear una variable de tipo enumerado, basta con que directamente haga lo siguiente. Declare el identificador, ¿sí? Y el tipo va a ser el del enumerado, Day of Week.
¿Qué puedo guardar en esa variable? Bueno, puedo guardar alguna de las constantes del enumerado, ¿no? Si quiero guardar, por ejemplo, lunes o martes o miércoles, directamente days of week, punto, y la constante del día, ¿sí? ¿Qué me permite eso? Me permite lo siguiente. El enumerado tiene métodos, ¿sí? Para poder obtener, por ejemplo, para poder avanzar o manipular días tanto hacia adelante o hacia atrás. En el siguiente fragmento de código, observen que ustedes tienen un enumerado llamado lunes, ¿sí? Creamos un enumerado, una variable de tipo enumerado lunes, y usamos de esa variable el método plus, ¿sí? Entonces, me dice que si yo parado en este día, lunes, avanzo 8 días, ¿en qué día voy a quedar? ¿Sí? Me va a decir en qué día de la semana vuelvo a quedar. Y si quiero retroceder en días, utilizaré el método minus, ¿sí? Y la cantidad de días que quiero retroceder. ¿Cómo sería esto? ¿Sí? Básicamente lo que me dice es, crea el enumerado, ¿sí? Como dice acá, qué sé yo, por ejemplo, lunes. Fíjate, acá en este caso, esto no me deja, me quedó en vista pantalla completa. Punto lunes, por ejemplo. Lo que me dice acá es lo siguiente. Podrías valerte por ejemplo, podrías valerte ese enumerado. Fíjense que tiene una serie de métodos, ¿sí? No es una clase, ¿sí? Tampoco es un struct, es algo intermedio, ¿no? Y el objetivo principal, vuelvo a repetir, es tener una lista de elementos, ¿sí? Fija. Entonces, fíjense que acá tengo el método plus. ¿Sí? Y acá espero un entero largo, ¿no? Si yo pusiera 3 y ejecuto esto, ¿sí? Me dice, mira, el día de la semana sería jueves, ¿no? Ahora, el enumerado me va a dar los días, ¿sí? Así en inglés. ¿Vamos? Entonces, por allí yo puedo querer que me los dé en un formato local, ¿ok? Quiero que me los dé en español, por ejemplo, o como se diría acá en Argentina. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo crear un objeto de tipo local, ¿sí? Un local espera 2 parámetros. En el primer parámetro, el idioma, ¿sí? Fíjense que generalmente es minúscula. Y en el segundo parámetro, ¿sí? Y en el segundo parámetro, el código del país. ¿Vamos? Y disponemos, ¿sí? Del método getDisplayName. El enumerado tiene el método getDisplayName, así como tenían los métodos plus, minus, bueno, tiene el método getDisplayName para que yo diga cómo quiero que aparezca el nombre. Y puedo hacer que aparezca el nombre, en este caso del día, completo, ¿sí? Entonces, el getDisplayName recibe 2 parámetros, uno es el estilo, ¿sí? Si quiero que aparezca abreviado el nombre, o quiero que aparezca el nombre completo, y el segundo parámetro es el local, el idioma en el que quiero que aparezca, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Volviendo a nuestro código, yo ahí ya se los voy a pasar. Me dice, mira, vos podrías hacer esto. Mostrar el nombre del día de la siguiente manera. El nombre de la variable que usaste para enumerado, get display name, ¿sí? Bien. Y acá vamos a crear antes nuestro local. Local. Y le vamos a pasar el idioma es español, código del país, Argentina. ¿Sí? A veces basta con que pase solamente el idioma, ¿sí? No es necesario a veces pasar el código de país. Ahí está. Entonces, acá, en el getDisplayName,
El primer parámetro, fíjense, puedo poner el estilo en el que quiero que aparezca, ¿no? Si pongo full, va a aparecer la palabra lunes, debería aparecer en castellano, y el local. Fíjense que yo puedo, para el local, crear un local especializado, como en este caso, que sea idioma argentino, idioma español, perdón, y código del país Argentina, o puedo, si no creo el local, puedo usar algunas constantes, ¿sí? Local, ¿sí? La clase local tiene constantes con cada uno de los idiomas, ¿sí? Español, francés, alemán, ¿sí? Si no, puedo crear yo el objeto local y pasarle como parámetro. Si ejecuto esto, ¿sí? Fíjense que acá arriba me lo mostró, ¿sí? En inglés, porque yo le pedí que me diga en qué día cae esto, y acá lo que le estoy pidiendo es que me diga, bueno, este lunes, que es como está seteado ahora, en castellano, ¿no? Vamos a sacar esto acá. Estoy pasando por... Perfecto. Bien. Vamos continuando. Bueno, de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, tienen un enumerado para los meses, ¿sí? Tienen un enumerado para los meses. El nombre del enumerado del mes es month y tiene como constante los nombres de los meses. Y también tiene métodos, ¿sí? Igual que Day of Week, tiene los métodos plus, minus, pero además tienen el método maxLength, ¿no? Que de acuerdo al mes te dice la cantidad de días que tendría ese mes. ¿Ah? Y también tengo la posibilidad, a través del método getDisplayName, de poder mostrar el nombre del mes en distintos formatos, ¿sí? Estas son clases, son enumerados, son elementos que se los muestro, en realidad se los mostramos para que ustedes tengan herramientas. ¿Mm? Ahora, yendo al caso puntual del manejo de fechas, ¿sí? Yendo al caso puntual de manejo de fechas. Si yo quiero crear una fecha, ¿sí? Vamos acá. Si quiero crear una fecha, supongamos que quiero crear la fecha actual, ¿no? Entonces, me dice que la clase que debería utilizar es localDate, ¿sí? Esta clase permite manejar fechas independientes de la hora, ¿sí? Cuando ustedes creaban una fecha utilizando la clase date del paquete útil, te creaba una fecha con una hora asociada, ¿sí? Entonces, localDate me permite a mí manejar fechas específicas, independientemente del tiempo, ¿ok? Si yo quiero crear una fecha con localDate no tiene constructor público, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a poder hacer un new de localDate, ¿sí? Porque su constructor es privado. Por eso tiene métodos estáticos para que yo pueda crear distintos tipos de fechas, ¿no? Entonces, si quisiera crear la fecha de hoy, crear una variable, localDate, por ejemplo, y en lugar de hacer new localDate, lo que hago es localDate, punto, invoco su método estático now, ¿sí? ¿Qué hace esto? Me va a generar una fecha, ¿sí? Con la fecha, me va a generar un objeto localDate con la fecha actual, ¿sí? ¿Qué pasa si yo muestro esto? Claro, acá. Si ejecuto, ¿sí? Fíjense, hoy es, ¿sí? Y me muestra la fecha de hoy. Fíjense que me la muestra en un formato americano, ¿no? Año, mes y día. Hoy es 2022, abril 5, ¿ok? Vamos a aprender un poquito más para poder, crear una fecha en particular o darle formato. Entonces, localDate tiene el método now para que yo pueda generar un objeto localDate con la fecha actual.
Si quiero crear una fecha en particular, ¿sí? Una fecha específica, ¿sí? Local date tiene el método of, ¿sí? Que recibe por parámetro en este orden: el año, el mes y el día, ¿sí? El año, el mes y el día. Entonces, por ejemplo, local date, fecha de cumple. A ver, pásenme alguno de ustedes la fecha de su cumpleaños. ¿Cuándo cumple años? La fecha 9 de de febrero nacimiento. del 77. 9 de febrero del 77. ¿Sí? Esa sería su fecha de nacimiento. Entonces tendríamos que hacer un local date, ¿sí? Of, ¿sí? Primero el año, ¿sí? 1977. Luego el mes. Fíjense que puedo usar para el mes una constante del enumerado mes, ¿no? Febrero era, ¿no? Sí. Y el día 9. Bueno. 9 de febrero del 77. Perfecto. Ahí tenemos el cumpleaños acá de la compañera, de Bárbara. Bueno, si yo quiero mostrar esa fecha, Bárbara, ¿no? Cumple, nació, mejor dicho, acá. La idea es esa. Y nada. 56. ¿Sí? Y fíjense. Me sigue mostrando la fecha, me creo, en este caso, un local day con la fecha de cumpleaños de Bárbara, ¿sí? También expresada en ese formato: año, mes y día. ¿Sí? Supongamos, quiero saber, ¿sí? El día de la semana en que nació Bárbara. ¿Vamos? Entonces, fíjense que fecha, ese local day, tiene un método, ¿sí? Que es getDayOfWeek, ¿sí? Me devuelve el día de la semana. Entonces acá yo podría poner, declarar un dayOfWeek, este día, no usé la variable día antes, ¿no? No. Día, y tengo en date, perdón, en el day, que es NAC de nacimiento, getDayOfWeek, y fíjense que lo que me devuelve es un dayOfWeek, ¿sí? Bueno, ahí yo tengo el día. A ver, vamos a mostrar el día. Día, a ver, ¿qué día de la semana nació? 6, un miércoles, ¿no? Ah, bueno, ¿y cómo podría ser para que aparezca en castellano, en español? Ponerle que no me acuerdo ahora cómo se llama. Para cambiar el idioma, el que decía es y ar. Esa. Un Esa. local, exactamente. Tendría que crear un local, ya lo tengo creado, ¿ves? Entonces, acá, cuando muestro día, ¿sí? Le podría decir, bueno, no muestres el día así como viene. Voy a usar el método getDisplayName, ¿sí? Para que me lo muestre el nombre completo y en el idioma español, ¿sí? Nació el día miércoles. Fíjate que acá, en el estilo, ¿sí? Yo tengo full, narrow. ¿Qué pasa si pongo narrow? Fíjense, ¿qué hizo? Nació el día X. Dicho, sí. Punto, ¿y qué pasa si pongo short? Bien, ahí está. En este caso, las dos formas en las que tengo para mostrar el día sería en formato corto, ¿sí? Las 3 primeras letras, o full, ¿sí? Bien. Continuando, ya vimos dos formas de crear la fecha, ¿sí? Una forma es con el método now para generar la fecha actual, y otra es con el método of y crear una fecha específica, ¿sí? De la misma manera, puedo crear una hora, puedo representar una hora, pero usando la clase local time, ¿sí? Con la clase local time yo puedo crear una hora, y de la misma manera, usando el método now, puedo generar un local time con la hora actual,
¿sí? Y obviamente, un local time va a tener métodos para que yo pueda extraer cada uno de los componentes de esa fecha, de esa hora, ¿no? La hora, los minutos, los segundos, ¿sí? Fíjense que acá están enumerados los métodos que tiene un local time, ¿no? Así como un local day tenía los métodos, por ejemplo, get day week, bueno, también tiene métodos para que yo pueda extraer de esa fecha el día, el mes y el año, ¿sí? De la hora puedo extraer horas, minutos y segundos, ¿sí? Ahora, si yo creo un local date o creo un local time, son dos objetos separados, una fecha independiente y una hora independiente, ¿sí? Hay situaciones en las que quiero crear una fecha asociada a una hora, ¿sí? Entonces, cuando quiero crear una fecha asociada a una hora, podría crear un objeto de tipo local date time, ¿sí? Entonces, y obviamente, yo después, ¿sí?, de ese local date time, puedo extraer por separada la fecha y puedo extraer por separada la hora, ¿sí?, el tiempo, ¿ok? Local date time tiene también, igual que el local date, igual que local time, tiene el método now para que yo pueda generar un objeto local date time con la fecha actual y la hora actual, ¿sí? También puedo, si quiero crear un local date time a través del método of, ¿sí? Y pasando por parámetro año, mes, día, como lo muestra acá esta parte de la diapositiva, y hora y minuto, ¿sí? Hora y minuto. Bien. Bueno, sabiendo cómo podemos representar, ¿sí?, tanto una fecha como una hora de manera independiente, o una fecha asociada a una hora, acá vienen ahora algunas clases de utilidad, ¿sí? ¿Cómo es la clase periodo? ¿Sí? ¿Cómo es la clase periodo? Fíjense en lo siguiente. Supongamos que tenemos dos fechas. Vamos a venir a nuestro código. Acá les voy a ir pasando por el chat todo esto que hice. En realidad les paso el método main completo, como lo tengo. Bien. Vamos acá. Bien. Supongamos que tenemos dos fechas, ¿sí? Como tenemos acá. Fíjense que, por un lado, tenemos la fecha de hoy, ¿sí? Tenemos la fecha de hoy y tenemos la fecha de nacimiento de Bárbara, ¿sí? Tenemos la fecha de hoy y tenemos la fecha de nacimiento de Bárbara. Yo esto lo voy a borrar, así lo voy a comentar. Entonces, así. Vieron que barra asterisco, barra, un comentario de más de una línea, ¿no? Entonces me voy a robar esto de acá y lo traigo más abajo. Fíjense acá, tenemos, por un lado, la fecha actual, ¿sí? Tenemos, por otro lado, la fecha de nacimiento de Bárbara. Y queremos establecer un periodo, ¿sí? Queremos saber, por ejemplo, en ese periodo, desde la fecha de nacimiento hasta la fecha actual, por ejemplo, cuántos años pasaron, cuántos meses pasaron, cuántos días transcurrieron, ¿sí? Entonces tenemos la clase periodo con su método between. Entonces me dice, si vos querés calcular un periodo, create una variable de tipo periodo, y para instanciarlo, uses el new, porque también usa el método between. En el método between vas a poner la fecha más vieja, que es la fecha de nacimiento, y la fecha actual, ¿sí? Bien. Y eso me genera un periodo. ¿Y cómo lo muestro? A ver, ¿qué pasa si muestro ese objeto periodo? ¿Qué información tiene? Periodo. Ejecutamos. Fíjense cómo muestra el periodo. ¿Le alcanzan a ver acá abajo? ¿Sí? 45 años, un mes y 27 días. Exactamente. Al periodo me lo muestra justamente de esa manera, ¿sí? Me dice que
el periodo comprende 45 años, 1 mes y 27 días. Sí, señora. Por lo tanto, si yo del periodo extraigo, como lo tengo acá, ¿no? Si yo del periodo extraigo o invoco el método, por ejemplo, getYear, acá, ¿sí? Me va a decir la cantidad de años, ¿sí? 45 años. Pero si extraigo, en lugar de años, extraigo días, no me va a decir, no me lo va a expresar en días a ese periodo, sino lo que me va a devolver es la cantidad de días que tiene, ¿sí? La cantidad de días que forman todo el periodo, ¿ok? Pero no me lo va a expresar al periodo en días. ¿Se entiende? En los 44 años los tomaría como 365 días por año. Claro, pero no te... ¿Qué sentido? Exactamente. Acá, lo que quiero decir yo es, de este periodo, supongamos que yo ahora quiero extraer los días, ¿no? Y yo digo, bueno, periodo.getDate, ¿sí? Lo que me va a devolver no va a ser el periodo expresado en días, sino lo que me va a devolver son, de este periodo que te mostró acá, esta parte, cuántos días acompañan a ese periodo, ¿sí? Forman parte de ese periodo. Fíjate, ves que te muestra 27, pero bueno, viviste 27 días. ¿Sí? Ese 27 son los días que forman parte de tu periodo, junto con el mes más los 45 años. ¿Sí? Desglosa el periodo. Desglosa el periodo, exactamente, esa sería la palabra correcta. Bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que me lo exprese? ¿Sí? A un periodo, por ejemplo, en unidades, ¿sí? No en un valor compuesto, ¿sí? Por año, mes y día, sino que me lo exprese o en años, o en meses, o en días. Bueno, cuando ustedes quieren expresar un periodo de esa forma, tenemos otra clase que es chronounit, ¿sí? Chronounit. Entonces, supongamos, acá, quiero saber acá los días vividos. ¿Cuántos días ha vivido hasta aquí Bárbara? ¿Sí? Entonces me dice, usa de chronounit los métodos. El método between, chronounit, está bien. No, está bien. Chronounit, la unidad de tiempo, días, y de esa unidad de tiempo, que es un enumerado, el método between. ¿Sí? Entonces quiero que exprese en días los días vividos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. ¿Sí? Si quiero que lo exprese en meses, será lo mismo. ¿Sí? Acá, meses. Lo mismo. Y, punto. La unidad de tiempo, meses. Punto. Invoco el método between, también. Entre fecha vieja, fecha nueva. Ejecuto. Entonces ahí tengo la posibilidad de expresar esto en días o en meses, ¿sí? O sea que Bárbara ha vivido 16.491 días o 541 meses, ¿sí? O puedo expresarlos en años. ¿Sí? Ahora, bueno, pero sigo con este problema, que cuando, no me importa, yo hago la fecha, ¿sí? Y la muestro, ¿sí? Cuando genero una fecha y la muestro, me la muestra en un formato americano, y yo no quiero ese formato, ¿sí? ¿Cómo puedo cambiar el formato? Bueno, para eso tenemos las clases formas, ¿sí? ¿Cómo puedo usar la clase form? Dice, para el formato de fechas, Java proporciona la clase DataTimeFormatter, que se encuentra en el paquete JavaTimeForm. Dice, esta clase se puede usar de dos formas diferentes, ¿sí? Se puede usar como la clase DataTimeFormatter se puede usar como parámetro del método format, ¿sí? Me dice las clases localDate, localTime, localDateTime,
tienen el método format, ¿sí? Entonces vos, cuando creas un local datetime, o una fecha, una hora, una fecha-hora, podés pasarle como parámetro al método format un objeto de tipo DataInformatter con el formato que esperás que se vea, ¿sí? O podés, dice, crear un objeto propio, ¿sí? Podés crear un DataInformatter, le decís cuál es el formato, y después lo usás en un local datetime. A ver, veamos un ejemplo. Me dice, mira, podés hacerlo de la siguiente manera. De local date o local time o local datetime, usar el método format y pasarle, como decía la primera vez, por parámetro, ¿sí? Un formato, ¿sí? Que es un objeto de tipo, es una constante de la clase DataInformatter, ¿no? Me dice, a ver, veamos. Acá cuando muestro la fecha de hoy, ¿sí? Me dice, vos podés mostrar así la fecha, ¿sí? Podés mostrar directamente la variable local date, o si querés que aparezca en un formato determinado, invoca el método format, ¿sí? Fíjate que te dice que format lo que espera es un DataInformatter, ¿ves? Y DataInformatter tiene distintas constantes, ¿sí? Distintos estándares. ¿Ah? Veamos qué pasa si elijo un ISO local date. ¿Sí? Fíjate que eso lo que hace es que se muestre la fecha, se siga mostrando la fecha en el formato americano. ¿Sí? ISO date. Me lo sigue mostrando en estado americano. Bueno, no quiero en estado americano. Entonces, yo puedo, lo que dice acá, podés crear un DataInformatter y le decís en qué formato querés la fecha, ¿sí? O en qué formato querés la hora. ¿Mm? ¿En qué formato querés la fecha o en qué formato querés la hora? Por ejemplo, supongamos que vos querés que la fecha aparezca en este formato, mes, día y año. Fíjense algo importante. Las constantes, o sea, vamos por... Bueno, lo que podés hacer es crear un datetime. Formatter. Fíjate, usando el método pattern, vos le tenés que pasar una expresión regular, ¿sí? Él espera un patrón, ¿sí? Con el formato de la fecha que vos querés pasar. ¿Sí? O sea, para ver qué patrones usar para decir que el formato es mes, día o año, mes, día, ¿sí? La forma en la que tengo que expresar ese patrón, lo tengo en la documentación, ¿sí? Entonces, si yo me quiero referir a mes, fíjense que en la cadena, el mes tiene que ir en mayúscula, ¿sí? Mes. Supongamos que yo digo, bueno, mira, yo quiero que aparezca así. Como la uso yo, día, ¿sí? Barra, mes, barra, y uso 4 dígitos para el año. ¿Sí? Entonces, bueno, expreso ese formato. ¿Sí? Bueno, tengo acá el formato en el que quiero que aparezca la fecha. Entonces acá, cuando al local date le digo que le voy a aplicar un formato, en lugar de aplicarle un formato estándar, ¿sí? Estos que vienen en las constantes DataInformatter, le puedo pasar el formato que acabo de crear. Me faltó el paréntesis. Ejecuto, y fíjense que la fecha de hoy aparece así, ¿ven? 5 de abril del 2022. Si ustedes dicen de pronto, no, yo uso guiones en lugar de barras, bueno, en el patrón que establece el formato de la fecha, pones guiones. ¿Sí? Si en lugar de guiones usás espacios, saca los guiones y deja los espacios. ¿Mm?
Entonces, a ese formato se lo puedo aplicar ahora a cualquier fecha, ¿sí? Tanto la fecha actual como, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Bárbara. ¿Sí? Y todas las fechas que tenga que manipular o mostrar, ¿sí? Les puedo aplicar ese formato. Es decir, que por allí, la forma más fácil de darle formato a una fecha es crear un data formatter en base al método of pattern, ¿no? Le pasas el patrón, ¿sí? Con el formato de la fecha en la que lo querés formatear, y luego los objetos local day, local time, local date time, tienen el método format, ¿sí? Al que le vas a pasar el formato. Obviamente que este formato, ¿sí? Es compatible con una fecha, ¿sí? Si se lo paso a una hora, en ejecución me va a dar error, ¿no? Bien. Bueno, y eso sería todo. Ah, otra cosa importante. Estos también tienen, ¿sí? Vieron que el término, nosotros usamos el término parsear cuando queremos convertir un string a un dato, a otro dato, ¿no? Generalmente, nosotros hablábamos de parsear cuando convertíamos un string en un dato numérico, por ejemplo, en un primitivo, ¿no? A ver, para que caiga la ficha. Por ejemplo, podría suceder que yo tuviese en un string, ¿sí? Un dato, por ejemplo, un número. ¿Sí? Y de pronto me interesa a mí, a ese número, poderlo a ese número que está en ese ese string, bien digo, manipularlo como número, ¿sí? Como un dato numérico, porque quiero hacer operaciones con ese número, o sobre ese número. Entonces, tengo que parsearlo, ¿sí? Y habíamos visto lo siguiente, que cada clase primitiva, cada tipo primitivo de datos tiene su clase wrapper, su clase de envoltura, ¿sí? Esto lo van a ver después más adelante también cuando trabajen con colecciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para los datos que son numéricos, ¿sí? Para los datos que son numéricos, ustedes tienen los numéricos enteros. ¿Vieron qué son? Byte, ¿no? Saco esto y lo voy a hacer así. No me deja trabajar. Acá, los datos primitivos son numéricos byte, short, int, long, ¿sí? De punto flotante tiene float y double. ¿Ah? De carácter char y booleanos boolean. Esos son los datos primitivos, ¿sí? Ahora, Java tiene para cada uno de esos datos primitivos una clase que los representa, ¿sí? Se llaman clases wrapper o clases de envoltura, ¿sí? Porque permiten envolver uno de esos primitivos. La clase de envoltura de byte es byte en mayúscula. De short es short en mayúscula. De int cambia el nombre, integer. De long, long en mayúscula. De float, float en mayúscula. De double, double en mayúscula. De char cambia el nombre, se llama character. De boolean es boolean en mayúscula. ¿Sí? Todas estas clases tienen métodos para que pueda parsear un string, ¿sí? Por ejemplo, byte tiene una clase, un método, perdón, que me permite parsear un string a un byte primitivo. Lo mismo short, lo mismo int, ¿sí? Por eso es que ustedes por ahí hacían esto. Cuando ustedes tenían en un string un número entero, lo que hacían era esto. Decían, bueno, pongo en una variable entera primitiva, ¿sí? Una variable entera primitiva, guardo, parseo el string ese que tengo ahí. Y hacían esto, integer.parseInt, y le pasaban por parámetro el string que querían parsear. ¿Sí? Esto en algún momento lo hicieron. A un string, convertirlo en un primitivo. Bueno, esa conversión que yo podía hacer con los tipos primitivos de datos, ¿sí? A través de su clase wrapper, también lo puedo hacer con las fechas y las horas. Es decir, que las clases local date y local date time me permiten, en base a un string,
¿sí? En base a un string, convertirlo en una fecha, ¿sí? O en base a un string, convertirlo en una hora, ¿sí? En un local time. ¿Estamos de acuerdo? Y el método parse, fíjense, está sobrecargado porque tiene dos parámetros. Uno es el string que quiero convertir, por ejemplo, a local date, y el otro parámetro me permite poner el patrón, es decir, en qué formato viene esa fecha en forma de string. ¿Saben cuándo es útil esto? ¿Sí? Puede ser útil cuando, por ejemplo, ustedes leen datos desde la base de datos y desde la base de datos los rescatan a los datos como un string. Y ustedes en la aplicación los necesitan manejar, por ejemplo, como fecha. Bueno, entonces, de la base de datos viene un string, lo parsean al local date, ¡tum! Y lo tienen como local date en la aplicación Java para poder hacer cualquier tipo de manipulación con esa fecha. Entonces, estas clases, estos métodos de parseo que tienen estas clases son útiles porque los datos pueden venir, dependiendo de la fuente de donde ustedes tomen los datos, en formatos como string, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. No, profe, ¿puede pasar los códigos Sí, ahí se los para paso. después poder probarlos? Ahí les paso de nuevo, a ver si me deja pasar completa la clase, el método main. El trabajo práctico número 3 propone lo siguiente. En un nuevo proyecto, crear una clase persona y me describe los atributos. Nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio. ¿Sí? Más o menos acá se van dando cuenta qué tipo de datos deberían tener cada atributo. ¿Qué tipo de dato debería ser para nombre, por ejemplo? ¿Cuál sería el más adecuado? Exactamente. ¿Sí? String. ¿Qué tipo de dato podría ser para DNI? String también. Un long. Podría ser un string, podría ser un long, como dijo acertadamente la compañera. Evidentemente, en el DNI va a ir un número, ¿sí? En el DNI va a ir un número. Si lo pongo como string, se me puede llegar a complicar si yo después quiero hacer algo con los DNI. No sé, mostrar todas las personas que tengan un DNI mayor que o menor que. Entonces, si quiero trabajar con el valor, se me va a complicar si lo pongo como string. Entonces, si va un dato numérico, lo pongo como numérico. ¿Es entero? Bien, pero es un entero con muchos dígitos. Entonces, lo más adecuado es lo que dijo la compañera, por ahí sería que sea un long, ¿sí? Más que un int. Bien. ¿Y la fecha de nacimiento? Hemos aprendido algo más hoy. Local Date. Local date. Local date, ¿sí? Hasta antes de la clase de hoy podría haber pensado en fecha de nacimiento como un string, por ejemplo, ¿sí? Pero se me iba a complicar porque me iba a permitir poner fechas en formatos, o sea, si yo lo declaro como string, yo podría Se entrecorta el meter sonido, ahí profe. una fecha en un formato equivocado, 5000, por ejemplo. Bien, si lo pongo como string, está inestable la conexión interna. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Hola. sí. Se corta, profe. Bien. Bueno, entonces, si lo pongo como string, corro el riesgo, ¿sí? Si lo pongo como string, corro el riesgo de poner fechas en formato erróneo, ¿sí? Poner fechas erróneas. Si lo pongo como date, ¿sí? ¿Qué sucedía con date? Y date, una fecha manejada con date, date era una clase que ya está en desuso, es decir, tiene métodos que ya están en desuso, por ejemplo, para poder extraer el día, para poder extraer el mes y el año. Entonces, lo nuevo y la forma más adecuada y menos conflictiva de manejar fechas es local date. Entonces, acá podría ser un local date. Podría ser no. Lo más aconsejable es un local date, ¿sí? Y para domicilio, un string, ¿no? Sí. Perfecto. Luego me pide crear un constructor. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que un constructor es un método especial, ¿sí? Que tiene ciertas características especiales y que se usa para poder crear un objeto de esa clase. Y si yo no pongo un constructor, me crea un constructor vacío. Por lo tanto, si me pide que ponga un constructor, debe ser para poder inicializar todos los atributos, ¿sí? Que yo a través del constructor pueda inicializar el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento y el domicilio. ¿Mm? Más los métodos get y set me pide de cada uno de los atributos.
Recuerden que, como nosotros mientras vamos modelando y después implementando, vamos aplicando los conceptos de encapsulamiento, y bueno, los atributos tienen que estar ocultos, o a lo sumo protegidos, pero tengo que tener lo mismo los métodos get y set, ¿sí? Por más que los atributos, como persona, voy a leer después el enunciado, es una superclase, y para que los atributos se hereden y los pueda manejar desde la clase hija de la forma más fácil, los pongo como protegidos, pero lo mismo tengo que poner los métodos get y set, ¿sí? Un método calcular edad, ¿sí? Va a tener la persona otro método, calcular días vividos, y un método abstracto, cobrar. ¿Qué significa que el método cobrar sea abstracto? ¿Qué me está diciendo acá? Que lo tienen que implementar cada clase. Los hijos, que se implementa por herencia. Los hijos van a tener que implementarla así como dijo ahí, dijo ahí Diego, ¿sí? Y ahí Bárbara, exactamente. Es decir, esa es una, ¿no? Es una consecuencia. Y otra es que sea abstracto significa que no tiene implementación ahí en la clase persona, ¿no? Va a tener un método, va a estar la declaración del método, pero no va a tener cómo, claro, cómo resolver el problema de la cobranza, ¿sí? Ni siquiera llaves vacías, no tiene nada, no tiene la implementación. Solamente la declaración del método. Bien, y como consecuencia, eso trae dos cosas. Lo que dijeron ustedes, que las clases hijas lo van a tener que implementar, si las clases hijas no son abstractas, lo van a tener que implementar. Y otra, que la clase persona, ¿sí? Por el hecho de tener ya un método abstracto, ya la clase tiene que ser abstracta. ¿Estamos? La clase tiene que ser abstracta. Ya vamos a ver ahora cómo lo modelamos a eso y cómo lo decimos. Ahora bien, luego me menciona que tengo que tener también una clase trabajador, ¿sí? Que herede de persona. Bueno, ahí me está marcando ya una relación entre trabajador y persona. Y me dice que además de los atributos que tiene persona, el trabajador tiene un atributo propio que es sueldo, ¿sí? ¿Cuál sería el tipo de dato adecuado para el atributo sueldo en trabajador? Un doble. Un doble podría ser, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que, está bien, algunos dirán, ¿y por qué no le pongo float? ¿Sí? Es más chico, pero por defecto en Java, un número real, si ustedes escriben un literal real, por defecto es doble. Entonces, para ahorrarse dolores de cabeza, de tener que castear o decir que es float, manéjenlo como doble directamente si es un número real y listo. Trabajador va a tener un constructor también, ¿sí? Obviamente, ¿qué datos recibiría el constructor de trabajador? ¿Qué les parece a ustedes? Y va a recibir todos los que hereda del padre, más el sueldo. Exactamente. Va a tener que recibir todos los atributos necesarios para el padre, para la persona, nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, y además el sueldo, ¿no? Evidentemente. También va a tener los métodos get y set, ¿de quién? De sueldo. De sueldo. De sueldo, exactamente. Y va a implementar el a cobrar. ¿Y cómo lo tengo que implementar el a cobrar en un trabajador? Me dice, mira, lo único que tiene que hacer el a cobrar es mostrar un mensaje que diga monto a cobrar y el sueldo. Es decir, lo único que va a tener el método es un print line, ¿sí? Que con esa leyenda, monto a cobrar y muestre lo que hay en el atributo sueldo. Eso es lo único que pide, ¿sí? Luego dice, crear una clase jubilado, persona, ¿sí? Acá lo mismo. O sea, que persona tiene dos hijos, un trabajador y un jubilado. El jubilado tiene constructor, ¿sí? Igual que el trabajador, que hereda, que va a inicializar solamente los atributos de persona, porque jubilado no tiene atributos propios, ¿no? No. Y también va a implementar el método a cobrar. Como jubilado va a ser una clase común, no va a ser una clase abstracta, tiene que sí o sí implementar el método cobrar. En este caso, lo único que va a decir, cobrando mi jubilación. Nada más. Un mensajito, ¿sí? Cobrando mi jubilación. Por lo tanto, ¿sí? Como solamente va a mostrar esa leyenda, el método cobrar, por como estoy viendo cómo lo tengo que implementar, evidentemente ese método no va a ser una función, no va a retornar nada, va a ser un void, ¿no? De la cobra. Y luego viene un problema acá. Resulta que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos
que la clase trabajador, además de ser una persona, sea un pasivo, ¿sí? En realidad tendría que ser llamado activo la clase, ¿no? Pero bueno, sea un pasivo. ¿Por qué? Porque me pide que el trabajador, además de heredar de la clase persona, implemente, ¿sí?, la interfaz pasivo. ¿Mm? La interfaz, ¿qué es una interfaz? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Es una interfaz. Expresado así como lo tienen ustedes ahí. Que obliga a las clases a implementar los métodos, o sea, obliga a implementar comportamiento. Exactamente. No lleva O sea que atributos. una interfaz es como si fuese una clase 100% abstracta, ¿sí? Eso es una interfaz. Es una clase común, nada más que es como si fuese 100% abstracta. Todos sus métodos son abstractos, ¿no? Ahora, podría tener métodos con implementación, a partir de la versión 8 de Java, puede tener métodos con implementación, pero tienen que ser estáticos, ¿sí? Otra, ¿puede tener atributos? Sí, una interfaz puede tener atributos, pero serían constantes, ¿sí? Si yo pongo atributos en una interfaz, son constantes, ¿sí? Se comportarían como constantes. Es decir, que son estáticas y finales. ¿Mm? Eso significa que sean constantes. Luego me dice, crea una clase, registro, con un método de nombre procesar datos. Ese método tiene que recibir por parámetro una persona, ¿sí? Y con la persona que recibe, si es un trabajador, tiene que mostrar el nombre, la edad y el a cobrar. Y si es un jubilado, tiene que mostrar solamente el nombre, los días vividos y lo que va a cobrar. ¿Sí? O sea que el método procesar datos es un método que tiene la clase registro. ¿Mm? La clase es registro. Luego me pide que en otra clase, el nombre que vos quieras, acá se llama test, desde el método main de esa clase, crees un registro, luego crees una instancia, o sea, hagas un new de un trabajador, hagas un new de un jubilado, y luego invoques al método procesar datos, pasándole primero el trabajador y después pasándole el jubilado. ¿Sí? Y ese método debería, en base a la persona que le paso, si es un trabajador, hacer tal cosa, y si es un jubilado, hacer tal otra. ¿Cómo sabría, ¿sí? ¿Cómo podrían ustedes, desde el método, procesar datos que tiene registro, poder saber qué tipo de persona viene? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Valiéndose de qué? El instance of. Valiéndome del operador instance of o de otro método que mencionaron en la clase pasada. El punto get class. El get class, exactamente, ¿sí? O sea, de cualquiera de esas dos formas, necesito dentro de ese método para poder saber si lo que viene en persona es un trabajador, hace tal cosa. ¿Podría venir en el, podría recibir el método procesar datos un objeto persona, en lugar de venir un objeto, una instancia persona, en lugar de venir una instancia de trabajador, una instancia de jubilado, podría venir una instancia de persona? ¿Podría yo hacer un new de persona en algún lado? No, porque es abstracto. No, No, porque es abstracto, ¿sí? exacto. Entonces, fíjense en este caso. Ya se van a dar cuenta ahora en el UML. Entonces, le voy a pedir al grupo 3, si puede Luciano compartir, ¿sí? Para que hagamos un análisis ahí de su modelo. Pero fue una consulta. El hacer aportes, entonces hay que implementarlo, pero no lo usamos en ningún momento. El hacer aportes hay que implementarlo, pero no lo usa en ningún momento, Perfecto. ¿sí? Y dice que que trabajador implementa el método, esperen que se me fue, trabajador, bla, bla, bla. Bien, el trabajador implementa el método de hacer aportes, pero no dice qué hace el método de hacer aportes, ¿sí? No dice qué hace el método de hacer aportes. No me dice cómo se tiene que comportar. Podría poner una simple leyenda que diga haciendo aportes, por ejemplo, ¿sí? Así como el a cobrar, en trabajador dice monto a cobrar y el sueldo, en jubilado dice cobrando mi jubilación, bueno, el hacer aportes, en trabajador diga haciendo aportes.
¿sí? No nos compliquemos ahí con la lógica. Bien. Viniendo acá el compañero ha representado la clase persona, ¿sí? Fíjense que persona, en este caso es una clase, en UML yo represento una clase de esta manera. El nombre de la clase, sus atributos, ¿no? Y sus constructores y métodos. Vamos hasta ahí. En el nombre de la clase, por ahí puedo querer poner algún estereotipo, alguna leyenda, por ejemplo, declarando que es abstracta. Y lo único que hago es eso, directamente. Puedo poner arriba la palabrita clave abstract, para indicar que es abstracta. ¿Sí? Entonces, de esta manera estoy dando a entender qué persona es abstracta. Nada más. Tenemos los atributos, nombre, DNI, el domicilio, ¿sí? Si vos lo pones como char, te permitiría poner una sola letra, un solo carácter. ¿Se entiende? Y me parece a mí que no sería adecuado un char. Bien. El char sería adecuado si la persona tuviese sexo, por ejemplo, tuviese un atributo sexo, entonces, bueno, pongo la F de femenino, M de masculino, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Coinciden con Sí. los atributos? Bien. Segunda pregunta. ¿Qué modificador de acceso usó Luciano para persona? ¿Qué modificador de acceso está utilizando Luciano para persona? ¿Alcanzan a ver ahí en el modelito? Está un poquito chiquito. ¿Protegido puede ser? Eso. Fíjense que tiene un signo numeral, ¿sí? Entonces quiere decir que están protegidos, exactamente. Pero a pesar de no haberlos puesto como privado y haberlos puesto como protegidos, ¿sí? Lo mismo él le hizo los get y set, ¿sí? Porque recuerden que el atributo protegido, el modificador protegido, es invisible si yo usara esta clase fuera del paquete, ¿no? Si yo uso la clase persona fuera del paquete, eso no se vería. Bien. Tiene persona un constructor, perfecto. Tiene los get y set. Tiene el calcular edad. Tiene el calcular días vividos. Y faltaría uno, me parece, ¿no? Está faltando algo en persona. Un método está faltando. El más importante. Está faltando el cobrar. Está faltando el método cobrar, ¿sí? Estaría faltando ahí en persona el método a cobrar. Ah, no. ¿Lo querés agregar? Fíjate, clic derecho en la clase, clic secundario, agregar método, école. Y es void. Acá tengo un pequeño problema, no, es que es muy chiquito el gráfico, no se ve. Tenés que estirar la ventana, me parece. Y ahí te va a dejar. De acá, a ver, tomarlo desde De ahí, los desde puntitos azules, de los puntitos eso, desde azules. Ahí. más. Para arriba, mira, el de arriba, toma el de arriba. Ahí. Ahí está. Entonces ese es el clic secundario, eliminar y listo. Ahí tenés el acobrar. Fíjense acá un pequeño problema que tenemos en el EasyUML, que no tenemos forma de decirle que es abstracto. ¿Sí? Vieron que no tengo forma de decirle que es abstracto. A ver si te parás en el método y haces clic derecho, porque sí puedo pararme en la clase y aparecen las propiedades a la derecha y sí puedo decir que la clase es abstracta, pero en el método, a ver, ahí tenés. Estas son las propiedades, ves que del método cobrar y que es abstracto, ¿no? Pero no me lo identifica acá, ¿no? No me lo identifica en la gráfica. ¿Sí? Si él pusiera acá la palabra abstract, me daría a entender que se lo toma como nombre del método. ¿Sí? Esa es una de las contras que tiene el EasyUML. Por eso por ahí nosotros le decimos, háganlo en Paint y se ahorran de dolores de cabeza porque, nada, eso. Bueno, entonces, se entiende que este método es abstracto. ¿Sí? Ahora, tenemos la clase trabajador.
trabajador hereda de persona. Y fíjense que él lo representó correctamente, ¿no? La flecha apuntando al padre, ¿no? Que es persona. Y la flecha es de cabeza blanca. Eso es herencia. Entonces, ahí, con eso estoy diciendo, Diego, que trabajador extiende de persona. Vieron que yo acá pongo el nombre de la clase, trabajador, pero arriba, en la cabeza de la clase, no pongo en ningún momento extend, no uso ninguna palabra reservada del lenguaje. Para decir que extiende o que hereda, es esta flecha que pusimos acá. ¿Sí? Ahora, el trabajador tiene además su propio atributo, que es sueldo. Recuerden que acá les va a permitir poner, bueno, el atributo sueldo. Tiene el constructor, que recibe todo lo de persona, además lo propio de trabajador. Tiene los métodos get y set. Pero fíjense, no tengo que poner acá, Luciano, todos los get y set. Solamente, porque acá heredó de persona todos los get y set. Estos, que son públicos, ya los heredó trabajador, ya los tiene. ¿Se entiende? O sea que los únicos get y set que tendrías que hacer en trabajador tendrían que ser los de sueldo. ¿Se entiende? Se me pegó el se entiende. En trabajador, ¿sí? A los get y set de nombre, DNI, domicilio y fecha de nacimiento no los pongo porque ya los heredó. ¿Sí? No los tengo que tampoco redefinir. Ni tampoco vuelvo a escribir los métodos calcular edad, calcular días vividos, porque los heredó. ¿Sí? Los vuelvo a escribir en trabajador si quiero dar a entender que los voy a redefinir. ¿Sí? Pero yo no quiero hacer eso, no los quiero sobreescribir. Entonces, borrale los get y set de nombre, deja solamente, acá te tendría que quedar get y set de sueldo y el a cobrar, nada más. Y el hacer aporte. Es. El de sueldo déjalo, saca ese, calcular edad, sacalo porque lo heredó. Eso. Dejo solamente el a cobrar y el hacer aportes, exactamente. Fíjate que de persona, vuelvo a escribir de nuevo el a cobrar porque lo voy a implementar acá. ¿Sí? Porque quiero dar a entender que en trabajador lo va a implementar. ¿Sí? Bien. Y el hacer aportes porque viene de otro lado, que ya vamos a ver de dónde. Bueno, entonces tenemos que por el hecho de que trabajador hereda de persona, podemos decir que un trabajador es una persona. ¿Sí? Un trabajador es una persona. Vamos ahora a jubilado. En el caso del jubilado, también un jubilado es una persona, por eso lo representó ahí con la herencia. El jubilado no tiene atributos propios, ¿sí? Sí tengo que definir un constructor que por lo menos inicialice lo de persona, perfecto, y a los métodos, lo mismo que pasó en trabajador, a los get y set, y a los métodos calcular días y todo eso, ya los heredó, ¿sí? Por lo que nosotros sabemos de herencia, las clases hijas heredan todo lo público del padre y protegido, ¿no? Entonces eso ya los tiene. Los reescribiría, los escribiría de nuevo, en el caso de que quieran entender que se van a sobreescribir. Y al cobrar sí lo escribo, ¿por qué? Por lo mismo que pasaba con trabajador, porque quiero dar a entender que lo voy a implementar a ese. ¿Sí? Genial. Luego me dice que tenemos una interfaz pasivo. Esa interfaz pasivo, fíjense que la forma de representar una interfaz es la misma que una clase. ¿Sí? Vuelvo a repetir, podría tener atributos, podría tener métodos, no va a tener constructor, ¿no? Pero sí puede tener atributos y puede tener métodos. Los atributos, si los pongo, que no es común, serían constantes, ¿no? En el caso de la interfaz, fíjense que se las representa de esta manera, ¿no? Que el nombre y arriba el estereotipo interfaz. ¿Mm? Así como en las clases abstractas usaban el estereotipo abstract, bueno, acá interfaz. Y tiene un método, ¿sí? Hacer aportes. Y acá estaba la duda de los chicos. Si tenía que devolver algo o no. Bueno, releyendo el enunciado, vieron que nos dimos cuenta que el hacer aportes no me dice cómo lo tengo que implementar, qué tendría que hacer. ¿Sí? No me dice nada. Entonces, ellos lo pensaron de esta forma, que el hacer aportes lo que va a hacer es devolver de lo que tiene que cobrar la persona o del sueldo, ¿sí? El sueldo con los aportes hechos, con los descuentos de los aportes
patronales hechos, ¿no? De jubilación y todo eso. Sino, como no me dice cómo lo tengo que implementar, ¿sí? Para ahorrar complejidad y no sacar el foco de esto que queremos mostrar, el tema de cómo defino en Java después una interfaz, cómo digo que una clase implementa una interfaz. Entonces lo vamos a poner, si te parece, Luciano, ponelo como void, para que lo único que haga después el método sea mostrar haciendo aportes, nada más, así no te complicás la vida. Lo mismo le digo al resto, ¿no? Que el hacer aportes lo vamos a pensar como un procedimiento, que lo único que va a hacer es mostrar una leyenda. Ahora fíjense en esto. ¿Cómo digo que un trabajador implementa la interfaz pasivo? De una forma muy parecida a la herencia, ¿sí? Solamente que en lugar de ser una línea continua, es una línea, es una línea guionada con flecha cabeza blanca, ¿sí? De esta manera estoy diciendo que el trabajador implementa la interfaz pasivo, ¿sí? Pero también estoy diciendo otra cosa semánticamente. Estoy diciendo que un trabajador, aparte de ser una persona, un trabajador también es un pasivo, ¿sí? Y también puedo aplicar el polimorfismo, estamos de esta forma. Vieron que por el hecho de ustedes haber modelado que un trabajador es una persona, yo podría haber hecho esto, declarar una variable persona y guardar adentro un trabajador, ¿sí? Bueno, pasándole todo lo que necesita, ¿no? Yo podría hacer esto, en una variable de tipo persona, guardar un trabajador. ¿Por qué? Y porque un trabajador es una persona, un trabajador hereda de persona. A través de la implementación de interfaces, también hay una relación de tipo herencia, del tipo es un, ¿sí? Por eso yo podría, en una variable de tipo pasivo, podría guardar también un trabajador. ¿Por qué? Porque un trabajador implementa, ¿sí? Implementa la interfaz pasivo. Lo que no podría guardar en pasivo sería un jubilado, porque un jubilado no implementa esa interfaz. El que la está implementando es trabajador. ¿Se entiende? Y podría tranquilamente, gracias a esto, a este upcasting que hago, podría implementar el polimorfismo, ¿sí? También a nivel interfaz. Ahora, como una interfaz, dijimos, es como si fuese una clase 100% abstracta, la clase que implemente la interfaz, si no es abstracta, tiene que implementar sí o sí el método, ¿sí? Entonces, como trabajador, heredaba de persona, y persona tiene el método cobrar, que es abstracto, fíjate que acá lo implementa, ¿no? Le da implementación. Y como trabajador implementa la interfaz pasivo, también tiene que implementar el método hacer aportes. De la misma manera, aplicando los conceptos de sobreescritura que vimos en la teoría, ¿no? Por lo tanto, acá el tipo de retorno tiene que ser el mismo, tendría que ser void, ¿sí? Esa es otra modificación ahí, Luciano. École. Bien. Ahora, hay una clase, registro, que tiene un método, eso, fíjense ahora que hay también en el proyecto una clase registro, que tiene un método procesar datos, que lo único que va a hacer ese método es, recibiendo una persona, lo que va a hacer es, de esa persona, dependiendo de si es un trabajador o un jubilado, mostrar ciertos datos. Como solamente va a mostrar por pantalla, no va a devolver ningún dato, es void, ¿sí? Ahora la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué tipo de relación, con quién se relaciona la clase registro? A ver, ¿con quién se relaciona la clase registro? Según el modelo que tengo acá. Con la clase persona. Con persona ¿Y y con texto. Bien, se relaciona, está bien, sí, se relaciona con persona y también se relaciona con test, sí, sí. Ahora, con persona, ¿qué tipo de relación hay? ¿Herencia? ¿Asociación? No, ¿Dependencia? no. Eso no es un implement. No, fíjate que el implement es línea guionada
y la punta de flecha con la cabeza vacía, blanca, sí. Ese es simplemente. Ah, ok. Em, ¿Es dependencia? Es una dependencia, sí señora, es una relación de uso, ¿sí? Es una dependencia. ¿Y por qué me doy cuenta que es una dependencia? Porque la clase registro, porque es una dependencia y no una asociación. Es una dependencia, ¿por qué? Porque la clase registro recibe por parámetro un objeto de tipo persona, ¿sí? Entonces, cuando yo en una clase tengo un método que o recibe por parámetro un objeto del tipo otra clase, o retorna, es una dependencia, es una relación de uso, ¿sí? Si entonces la registro, pusimos bien. si registro La hubiese pusimos tenido, bien, chicos. si registro hubiese tenido un atributo de tipo persona, ya era una asociación, ¿sí? ¿Estamos? Es una dependencia. Perfecto. Bueno, y por otro lado, tienen la clase test, ¿sí? La clase test, que es la clase que tiene el main, que es la que va a usar a todas las demás clases, ¿sí? Por eso son todas dependencias la que hizo acá el compañero. ¿Mm? Si él hubiese hecho la dependencia solamente con registro, en lugar de hacer todas las flechitas con las demás, también hubiese estado bien. Pero me da la impresión de que Luciano hizo el código primero y en base al código generó el UML. ¿Es así o no es así, Luciano? Sí, es así. Hiciste ingeniería inversa. ¿Tá? Claro. Él hizo el código y después cuando hizo, en base al código, generó el UML, le hizo todas las dependencias, ¿no? Pero bueno, si él hubiese hecho lo correcto, vuelvo a repetir, es primero hacer el diagrama, ¿no? Hacer el plano, hacer el modelo. Con esto Por hubiese eso sido tardó tanto, suficiente. claramente. Por eso no tardó tanto. Por eso tardó Porque tanto. porque tenía el código ya de antes. Ahí. Bien, chicos, vuelvo a repetir. La buena práctica es primero hacer el modelo, porque el modelo nos da una vista, ¿sí?, de lo que tenemos que implementar. Una vista gráfica de lo que tenemos que implementar. Y muchas veces, ¿sí?, uno entiende mejor el problema viéndolo en un gráfico, en un dibujo, que poniéndose con las líneas de código. ¿Ah? Es como que acá el UML te ofrece distintas vistas de tu proyecto. En este caso, estamos viendo de nuestro proyecto la vista así de clases que intervendrían, de qué manera se relacionan para poder colaborar. ¿Mm? Esa sería la buena práctica. Ahora bien, chicos, los que tenían dudas, ¿se aclararon? ¿Surgieron nuevas dudas? ¿Alguna consulta? Es ahora el momento. Profe, Sí. yo le quería consultar, no sé si está bien el tipo de, me empezó a generar dudas después el tipo de relación que hice yo acá de, por ejemplo, de uno a muchos, Poner no la sé si, cardinalidad. la cardinalidad, claro, sí. Exactamente. Bueno, mira, si yo no le fui prestando atención, pero te comento. ¿Cómo lo leo a esto? Yo me paro, si me paro en test, ¿sí? Yo digo, a ver, desde test, ¿con cuántos registros me voy a vincular? ¿Cuántos registros podría crear en el main de test? Y podría crear ninguno o muchos, me estás diciendo. Ah, ¿Sí? claro, Ninguno o muchos. claro. O sea, tendría que ser Eh, de uno a muchos. entonces, y si me paro en registro, dice, si me paro en registro, ¿cuántos test podrían usar el registro? Y podría usarlo. Vos me decís, si tengo registro, si pongo uno, quiere decir que al menos, ¿sí?, si tenés un objeto de registro, es que al menos tiene que haber un test, porque desde ahí lo vas a usar. ¿Sí? Sí. Lo leo de acá, de registro para test. ¿Estamos? Claro, acá sí. Si ustedes, nosotros por ahora no les exigimos esto, el de la cardinalidad, ¿sí?, en el diagrama. Con que sepan representar las relaciones, nos conformamos. Con que sepan representar una clase, nos conformamos. ¿Sí? Miren con qué poco nos conformamos. Que sepan modelar una clase y sepan modelar los distintos tipos de relaciones que hay. ¿Sí? Claro, Algo sí, sí. que en estos trabajos prácticos, y me parece un error nuestro, fue que no les hicimos crear paquetes, porque es como que metemos todo dentro del mismo paquete, ¿sí? Todo dentro del mismo paquete. Que es una duda que surgió ahí, que comentaba Diego, creo que ellos usaron paquetes,
en realidad es, si no me pide crear paquetes, no lo hago. Pero bueno, si quiero yo probar, supongamos que quiero decir, bueno, mira, voy a crear un paquete para poner todas las clases de negocio, ¿sí? Para poner persona, trabajador, pasivo, registro, jubilado, voy a poner un paquete. Y en otro paquete, llamado prueba, voy a poner la clase test, ¿sí? Si quisiera hacer eso, puedo representar así a los paquetes. Con una carpetita, le pongo un nombre ahí, por ejemplo, negocio, y todas las clases que van a parar ahí, así, una línea y un circulito en la punta indicando que esa clase está en ese paquete. Puedo poner una crucecita si quiero al circulito. Entonces, si quiero decir que esas clases están en ese paquete, podría hacerlo de esa forma, ¿sí? Así. Para decir que test está en otro paquete, dibujo el otro paquete, le pongo el nombre, prueba, por ejemplo, y esta clase está en ese paquete, ¿sí? Si quisieran anexar eso, ¿sí? Eso, profe, con el ISO-ML no se puede hacer, ¿no? Con el ICUML no se puede porque no tiene para dibujar paquetes, ¿eh? Es más, creo que sí, y lo que te hace es esto, el ICUML, te mete todas las clases en un solo, en un paquete grande, ¿sí? Te crea el paquete grande como una cajita y ahí adentro metes todas las clases, ¿sí? Claro, sí. Fíjate ahí en la paleta, yo no sé a ver si tiene... para que me tapa acá. ¿Tiene interfaz? No tiene. No hay más componentes. Y yo no sé si con clic secundario acá, o cuando vas a crear el modelo, te deja crear el paquete primero, ¿viste? Cuando vas a crear el modelo UML, en lugar de decir clase, decir paquete, no sé si te deja. Dios, cuando usted va a crear el proyecto ahí. Acá abajo, mira, donde tenés diagramas de clase. A ver, hace clic en el que dice Class Diagram, o en Riquelme TP3, en el proyecto. Riquelme TP3, en el proyecto. Uy, te lo taché. Ahí, más arriba, ahí. A ver, clic secundario, New. Ves que podés crear un paquete, un Java Package, ¿sí? Y adentro del package, las clases. A ver, ¿cómo te lo creas si haces un Java Package? Le das el nombre al paquete, por ejemplo, negocio. ¿De dónde fue a parar? ¿Te creo algo? Me parece que no, no me creo nada. No te creo nada. A ver, y parate en donde dice Class Diagram, Sí, en la carpetita celeste, si lo haces ahí. Ahí está. Ahí te creo el paquete negocio. Y ahí adentro tenés que poner las clases. A ver qué pasa si agregás ahí adentro de negocio. Bueno. claro, sí. Sí. Y se ve y a ver qué hace. Nada. Es a nivel conceptual, para que después cuando lo pases a código te genere los paquetes, pero no te los representa gráficamente. Es una desventaja. ¿Ves que no te... Persona, en la clase persona, fíjense. ¿Cómo digo que es abstracta? Poniendo después del modificador de acceso la palabra abstract. Public abstract, class, persona. ¿Sí? ¿Cómo declaró él el método cobrar como abstracto? A ver si lo tiene más abajo. Por favor. Fíjense. Sí. Los métodos abstractos, ven que termina el Perdón. nombre con un punto y comas, ¿sí? No tienen implementación. ¿Sí? No tienen implementación. Y digo que es abstracto. ¿Mm? Entonces, public abstract, el tipo de retorno, el nombre del método, los parámetros si los recibiera, y punto y comas. Ni siquiera tiene llaves vacías. ¿Sí? Ojo acá con el calcular días vividos, porque acá ya le podrías dar implementación, porque vos tenés la fecha de nacimiento. Acá el calcular edad también lo podrías implementar, ¿eh? Porque ya sabés cómo calcular la edad de la persona. ¿Mm? Vimos hoy, por ejemplo, que tenés dentro del paquete Java Time una serie de clases que te permiten, basado en una fecha, poder establecer un periodo en días, en meses o en años. Ojo, ¿eh?
Acá ya le podrías dar implementación. Vamos a trabajador. Perdón, a pasivo, perdóname. En pasivo es una interfaz, ¿sí? ¿Y cómo digo que es una interfaz? Muy sencillo, public, y en lugar de usar la palabra class, uso la palabra interfaz, ¿sí? Y el nombre de la interfaz. Como los métodos que tiene la interfaz son abstractos, ¿sí? Si yo no le pongo la palabra abstract acá, por defecto es abstracto, o sea que... Y si no le pongo público, lo mismo son públicos. O sea que yo podría prescindir de estas dos cosas acá en una interfaz, y ya es por defecto, implícitamente son públicos, implícitamente son abstractos, ¿sí? Si yo no lo pongo, lo mismo está bien. El hacer aportes, bueno, acá era un void, ¿no? Lo habíamos propuesto como un void. No lo cambies acá porque se te va a cambiar todo, después lo modificas. Pero bueno, esto quería ver. ¿Cómo en código digo que es una interfaz? ¿Sí? Y cuando ustedes crean, vieron que para crear una clase hacen clic secundario, new, Java class. Bueno, para crear una interfaz, clic secundario, new, interface. ¿Sí? Interfaz y queda creada. Bien, vamos a la clase, por favor, trabajador, que es la clase que hereda de persona. Fíjense acá como dice él, que trabajador hereda de persona, y además implementa la interfaz pasivo. ¿Sí? Fíjense que para decir que implementa la interfaz, usa la palabra clave implements. ¿Sí? Una clase puede heredar de solo una clase, pero puede implementar muchas interfaces. ¿Sí? Supongamos que la clase trabajador va a implementar una interfaz serializable. ¿Cómo digo que además implementa esa interfaz? Va separándolas por comas a las interfaces que vas a implementar. Por ejemplo, si además de pasivo implementa serializable, fíjate, Luciano, agregale después de pasivo, por ejemplo, serializable es una interfaz que viene dentro del API de Java, ¿no? Coma, serializable. Como la forma en la que nombro las interfaces, la misma que las clases, va en mayúscula. Serializable. Serializable, de serializar. Perdona, ¿sí? ¿Sería Lee? Sí, serializable. No sé si escribió algo, no, no lo estoy viendo. Serializable. Bueno, ahí lo que te dice es que tenés que importarla la interfaz. Acá en la lamparita roja, en la lamparita amarilla, clic. Y decirle que agregas un import de Java.io serializable. Entonces, cuando vos vas a importar más de una interfaz, separás con coma las interfaces que vas a implementar. ¿Sí? Eso a modo de ejemplo era. La interfaz serializable no tiene ningún método, es solamente para agregar un concepto, una idea. Nada. Ya en algún momento van a ver para qué. Bien. Y nada, después implementa los métodos que propone tanto la clase persona como interfaz. Implementa el a cobrar. ¿Sí? ¿Cómo lo implementa? Y redefiniéndolo siguiendo las reglas de sobreescritura. ¿Sí? En cobrar, a ver más abajo si tenés el método cobrar. En cobrar, que es público, void, se llama cobrar, y lo único que tiene que hacer es mostrar, estoy cobrando y el sueldo de la persona. ¿Sí? Y el sueldo de la persona. Genial. Bueno, les va a quedar a ustedes, la clase registro también, y cómo implementarían el método procesar o hacer procesando, ¿cómo era que se llamaba el método? No lo muestres al código, para que ya lo miro. Era en registro. ¿Procesar datos, era? Procesar datos, sí señor. El método procesar datos.